La Casa de la Tecnología de la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial de la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Campeche presentan ¿Qué onda con la ciencia? ¿Sabes por qué el agua y el aceite no se mezclan? ¿Sabes por qué el aceite flota en el agua? Este será el tema de hoy en ¿Qué onda con la ciencia? Acompáñanos. El agua y el aceite nunca se mezclan, así dice el dicho, y esto es debido a que la atracción entre sí de las moléculas de cada líquido es mayor que la que existe entre ambos. El aceite es un líquido a temperatura ambiente y en condiciones normales. Existen diferentes tipos de grasas, entre los que se encuentra el aceite, y cada uno tiene diferentes comportamientos. El aceite vegetal se hace de extracto de plantas como de semillas de girasol, coco, cacahuate y aguacate, entre otros. Algunos de estos aceites se utilizan para cocinar y en productos cosméticos, medicinas, pinturas y lubricantes. El petróleo crudo es un líquido espeso y negro que se obtiene del subsuelo y se forma de material orgánico fosilizado de plantas y animales. Tiene múltiples usos, entre los que se encuentran la gasolina, el diésel, queroseno, turbocina o combustible para aviones, LP o gas licuado, y los aceites automotrices, entre muchos otros. También existen los aceites sintéticos que se elaboran a base de propiedades específicas, por ejemplo, en caso de temperaturas extremas como son los lubricantes de las maquinarias de los aviones. ¿Qué onda con la ciencia? El aceite flota en el agua porque su densidad es menor. La densidad de un líquido es la medida de cuánta cantidad de sustancia hay en un determinado volumen. Por ejemplo, si tenemos dos bolsas de plástico del mismo tamaño, es decir, del mismo volumen, imaginemos que una bolsa tiene 10 canicas y la otra 20. La bolsa que contiene 20 canicas es más densa y pesada, ya que tiene más material, aun cuando sea el mismo material. Esta analogía describe las densidades relativas de diferentes concentraciones de una sustancia. Imaginemos también que tenemos una tercera bolsa con 10 canicas, pero estas más grandes. El volumen de la materia es el mismo, es decir, caben en la misma bolsa. El número de moléculas o canicas es el mismo, 10, pero contiene más material, tiene más masa y por lo tanto mayor densidad y peso. Las sustancias, ya sean líquidas o sólidas, que se añaden en un líquido, flotan a diferentes alturas según sea su densidad. Esto también incluye a los aceites. No todos los aceites o grasas flotan. Puede parecer una observación simple, pero es importante. Por ejemplo, en un aderezo para ensalada, se pueden ver a simple vista las capas que lo componen. El aceite en algunos aderezos, dependiendo de su composición, permanece en la parte de arriba o abajo. ¿Qué onda con la ciencia? El lograr mezclar el agua y el aceite es la esencia del lavado de platos y de la ropa. Muchos agentes que hacen que los platos o la ropa se ensucien tienen grasa y el agua sola no se mezcla con estos componentes. Los detergentes y jabones son emulsificadores, es decir, permiten que el agua y el aceite se mezclen. Reducen la tensión superficial del agua, haciendo que las moléculas de esta se atraigan a la grasa en vez de a ellas mismas. El detergente atrae a las moléculas de grasa o aceite. La otra parte del detergente se une a las moléculas de agua, permitiendo que todos los agentes sólidos de ropa o de los platos se laven. Los detergentes químicos sintéticos se desarrollaron a partir de la incapacidad de seguir produciéndolos.
en base a productos vegetales y animales por causa de las dos grandes guerras mundiales. Los detergentes modernos se hacen en base a petroquímicos u oleoquímicos, es decir, derivados del petróleo, y por lo tanto dejan residuos permanentes en el agua. La combinación del viento, las corrientes y las mareas son los tres factores más importantes que afectan que los residuos aceitosos se extiendan en el océano. Estos residuos generalmente son derivados del petróleo y flotan. Los depósitos de petróleo en el mar o productos grasosos destruyen la capacidad aislante de los animales, exponiéndolos a los elementos nocivos del ambiente. Es común que estos animales mueran de hipotermia. Estos residuos afectan de diferentes maneras. Primero, los animales marinos y las aves tienen una propiedad aislante. Por ejemplo, las plumas de las aves repelen el agua. Lo mismo pasa con el caparazón de las tortugas y las escamas de los peces. Esto les ayuda a regular su temperatura. ¿Qué onda con la ciencia? En algunos casos, los animales ingieren los desechos de petróleo u oleaginosos, lo cual los envenena. Los peces adultos, al contacto con los residuos de petróleo, bajan su capacidad reproductora, tienen daños al hígado, sus patrones de respiración se alteran y sus aletas se erosionan. Las grandes manchas de petróleo afectan la vida de los huevecillos y las larvas. Un litro de aceite, ya sea de consumo humano o el utilizado en los automóviles, puede contaminar 1 millón de litros de agua. El desecho de la grasa doméstica debe almacenarse en un bote de vidrio y separarse en la basura. Los residuos de aceite en los sartenes deben limpiarse con papel para evitar que cualquier fragmento de grasa llegue a las tuberías. Cuando se tira la grasa a los drenajes, debido a que no es soluble en el agua, se pega en las tuberías, causando problemas desde las casas u oficinas hasta los sistemas de tubería de las ciudades. La grasa disminuye la capacidad de las tuberías, requiriendo mayor mantenimiento o reemplazo. Recuerda, la ciencia y la tecnología es parte de nuestra vida. María Cristina Ojeda Macosay, Ángel Pino Toraya y Freddy Uco Ewan, te agradecemos el que nos hayas sintonizado. Fuente de información, Horno 3, Museo Interactivo. ¿Qué onda con la ciencia? Es un programa educativo para divulgar la ciencia y la tecnología. La Casa de la Tecnología de Campeche presentó ¿Qué onda con la ciencia? ¿Qué onda con la ciencia? Se graba y edita en los estudios de frecuencia universitaria 90.9 FM de la Universidad Autónoma de Campeche.